Listo. Entonces, arranquemos con los aspectos generales. Entonces, el cáncer de cervix, ¿no? Antes de hablar de los factores de riesgo, ¿por qué nos preguntan tanto y por qué es tan importante? Porque el cáncer de cervix es la causa número 1 de tumores y de muerte en ginecología de la mujer en nuestro país, en Perú, ¿correcto? En el mundo ocupa el 11º lugar en países desarrollados y el 7º lugar en general. Está muy atrás, pero en nuestro medio todavía sigue ocupando el primer lugar. ¿Por qué? Porque el cáncer de cervix, para poder haberse controlado en el mundo, se requiere una buena técnica de screening. Y para hacer una buena técnica de screening se requiere un sistema de salud eficiente, lo cual no es típico en los países de Sudamérica, tampoco en el nuestro. ¿Está bien? El screening ha demostrado disminuir la incidencia en un 75% del cáncer de cervix cuando se aplicó correctamente. Entonces, por esas razones es que este cáncer es tan raro en el mundo desarrollado y también por estas razones es que este cáncer es muy frecuente en nuestro medio, porque no tenemos un buen sistema de screening. Y tú te preguntarás, ¿y por qué este cáncer es tan frecuente en general? ¿Cuál es el rollo con este cáncer? Es que este cáncer tiene un componente de transmisión sexual. Ese es el dato. Hay un componente importante de transmisión sexual. Entonces, las pacientes se infectan con el VPH y aumentan sus chances de cáncer a medida que se exponen más y tienen una vida sexual más desordenada. Entonces, esa capacidad de contagio del VPH hace que este cáncer sea súper frecuente. Sin embargo, se ha demostrado que hasta con 1 o 2 controles de Papá Nicolau en la vida de una persona se mitiga bastante su mortalidad. Así que mientras las chicas se hagan su Papá Nicolau, no tienen por qué asustarse de este cáncer. No tienen por qué asustarse, ¿ya? Este cáncer es muy triste, porque cuando mata a mujeres entre 40 y 60 años de vida. O sea, mujeres en su propia misma edad productiva. Entonces, rompes familias, rompes economías. Así que este cáncer, debido a su mortalidad en gente joven, se ha determinado que es un problema de salud pública, tanto a nivel de nuestro país como Latinoamérica. Por lo tanto, el Ministerio de Salud tiene un presupuesto especial para pelear contra este cáncer y la OMS, a través de la OPS, también hace lo mismo en la región. Así que hay bastante literatura normativa que regula sobre todo la prevención de este cáncer. Bien, entonces sin más floro, vamos de frente a lo que nos importa: los factores de riesgo de este cáncer y su histología. Entonces, cuando ustedes estudian cánceres, lo primero que tienen que repasar son los factores de riesgo. ¿Por qué da este cáncer? Entonces, empecemos. El primer factor de riesgo, el más importante, el número 1, es la infección por el virus del papiloma humano. ¿Correcto? Esta es una causa necesaria, según la OMS. Necesaria, pero no es una causa suficiente. O sea, ¿tiene que haber infección de VPH para que haya cáncer de cervix? Sí, tiene que haber, es necesaria. Porque el 99.9% de los cánceres se han vinculado a este virión, al VPH. Pero no es suficiente, porque no basta con que estés infectada para que hagas cáncer. ¿Por qué, profe? Porque el VPH infecta al 75% de mujeres y de parejas en algún momento de su vida. Es la ITS más común que existe. Pero menos del 1% de las pacientes infectadas hacen el cáncer. Entonces, si te infectas de PVH, ¿te va a dar cáncer? No. Pero para que te dé cáncer, tienes que haber estado infectada de VPH. Eso hay que entender. ¿Correcto? Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿por qué algunas mujeres infectadas hacen el cáncer y por qué otras no? Bueno, ahí vamos. Lo primero es que el VPH tiene serotipos. Tiene más de 100 serotipos, de los cuales 44 más o menos son de interés para la clínica. De todos ellos, el serotipo 16 es el más frecuente que se encuentra en los pacientes con cánceres.
luego viene el 18 y luego viene el resto, ¿correcto? Entonces, si tú te das cuenta, entre el 16 y el 18, tenemos más del 70% de las causas de cáncer. Por eso estos dos serotipos son los de alto riesgo más común y son los que siempre te van a preguntar, ¿correcto? Pero existen otros. Entonces, acá yo tengo una pequeña mnemotecnia para acordarme del resto. Entonces, 16 más 18, 34. Un número para arriba, 35. Un número para abajo, 33. Este lo borramos, el 34 no va. Le sumo 10, 35 más 10, 45. Y luego 5 más 5, 10. 2 más 8, 10. 52, 58. Entonces cuento, tengo el 2, tengo el 3, tengo el 4, tengo el 5. ¿Correcto? No, ¿qué me está faltando? El 1. Entonces acá entra el 31. Así yo me acuerdo. Entonces los serotipos después del 16-18 son el 31, el 33, el 35, el 45, el 52 y el 58. ¿Correcto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Correcto? Entonces esos son serotipos que también son frecuentes y también se colocan en las vacunas. Para fines de la estadística internacional, el 45 y el 31 son los más frecuentes de los raros. ¿Está bien? Muy bien. Los serotipos 6 y 11, si les preguntan, los serotipos 6 y 11, estos se han asociado a verrugas, a condilomas, o sea, a lesiones benignas. El serotipo 6 y 11 son de bajo riesgo, mientras que el 16, 18, 45, 31, 33, 52, 58 son de alto riesgo. ¿Y qué significa, profe, ser de alto riesgo? ¿Cuál es la definición? La definición correcta de un serotipo de alto riesgo es aquel que persiste, que quiere decir que por más de 24 meses no se va de la mucosa. Lo normal es que si una chica se infecta de VPH, no pasa nada, su propio sistema inmune lo limpia. Pero si se infecta con un VPH de alto riesgo, 16, 18 y el resto, entonces es más probable que ese VPH se quede, no se vaya, persista. Y cuando persiste, entonces acá corres el riesgo de hacer atipia celular. Entonces, los VPHs persistentes son los que tienen más riesgo de hacer atipia celular. ¿Correcto? Correcto. Sin embargo, el que tengas atipia no quiere decir que te va a dar cáncer. Para que te dé cáncer, esta atipia tiene que progresar y tiene que haber invasión y neovascularización. Entonces, este último paso, que es el paso de la atipia hacia el cáncer, ese paso solo lo dan algunas pacientes. ¿Correcto? Un montón de chicas tienen atipia, un montón, pero no todas las atipias hacen cáncer. Pero hay un grupo de pacientes por temas genéticos. Acá ya entran los genes. Por temas genéticos hacen neovascularización, invasión y se transforman en un cáncer. ¿Ya? Es súper frecuente, como les digo, infectarse con VPH. ¿Ya? Es más, hay literatura que dice que puede haber tranquilamente un 40% de mujeres en Iquitos y en zonas rurales de la selva infectadas con VPH y solamente superados por trabajadoras sexuales que pueden llegar a 60% de infectación o de infección. Entonces, créanme, es súper frecuente infectarse de VPH. Y ojo, el condón no protege el 100% porque puede haber contaminación con VPH inclusive usando preservativo. Porque el VPH es flora en la piel, en la mucosa anorrectal, vaginal y perineal. Entonces sí se puede arrastrar VPH. Así que es un poquito difícil protegerse en la vida de nunca estar infectado o infectada con VPH. Pero sí es posible detectar en ese camino el cáncer. ¿Por qué? Porque para hacer cáncer el VPH demora promedio
10 años. Para hacer cáncer demora un montón de tiempo. Es una neoplasia que avanza lenta, lenta. Y para colmo es exofítica, o sea, crece hacia afuera y por eso sangra, entonces da clínica, entonces es fácil darse cuenta. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si el VPH es el problema y es un tema de transmisión sexual, entonces ¿por qué países como el Perú y otros países en vías de desarrollo están reventados con la estadística? Porque se ha visto que el cáncer se asocia a estos factores. ¿Cuáles, doctor? A los factores socioeconómicos. Entonces vamos a borrar para que no me coma espacio, ¿ya? Y los factores socioeconómicos se han asociado al cáncer de cervix. Se ha visto que la pobreza casi duplica el riesgo de este cáncer, la desnutrición quintuplica el riesgo, la desnutrición crónica, y la multiparidad también se ha visto que es un factor de riesgo. La multiparidad, muchas gestaciones, muchos partos, y también se ha visto que el uso de anticonceptivos orales combinados es factor de riesgo. También se ha visto que la clamidia es factor de riesgo, ¿ya? Pero bueno, como no estamos en clínica, vamos a borrar esto, no quiero confundirlos, vamos con los sociodemográficos. Pobreza, desnutrición crónica, multiparidad. La pobreza es porque se asocia a un mal sistema de screening. La desnutrición es porque eso altera muchas mucosas, la inmunidad de mucosas, y eso genera inmunosupresión local que predispone cánceres. Y la multiparidad porque en los múltiples partos siempre hay lesiones en el orificio cervical externo y eso genera más áreas potenciales donde el VPH puede anidar. Entonces, son varias explicaciones teóricas y los factores sociodemográficos vienen a ser la segunda en frecuencia de factores de riesgo. El segundo factor de riesgo en frecuencia son los indicadores sociodemográficos. Y el tercero es los factores individuales. Entonces, en tercer lugar están los factores de riesgo individuales, ¿no? Y como ves ahí, te he puesto una figura de una chica fumando en ropa interior, que bueno, el objetivo es mostrar que el público de riesgo o las personas de riesgo para este cáncer son las trabajadoras sexuales y las fumadoras. Y si no es trabajadora sexual, las promiscuas y fumadoras. Entonces el factor de riesgo acá es la promiscuidad. ¿Por qué la promiscuidad? Porque la promiscuidad aumenta el riesgo de contagio de VPH de serotipo de alto riesgo, ¿correcto? ¿Y qué definen como promiscuidad? Tener relaciones con más de 4 parejas, tener relaciones sin usar preservativos, tener relaciones antes de los 19 años, son considerados criterios técnicos de promiscuidad, ¿ya? ¿Por qué muchas parejas? Por un tema de probabilidad. Si ya vieron que el 75% de personas pueden estar infectadas, si tienes más de 4 parejas, obviamente pues te vas a infectar, pues porque alguna va a tener que tener, ¿ya? El no usar preservativo, o sea, de por sí les dije que el condón no es 100% seguro, pero protege un montón, porque te protege del VPH de tu pareja. Ya, pues tus VPH te lo arrastrarás en el coito, pero no los de tu pareja, entonces ahí te proteges. Y tener relaciones antes de los 19 años se refiere a que cuando es muy niña o bueno, muy adolescente, la unión escamocolumnar está muy expuesta, muy hacia afuera, muy hacia el ectocervix. Entonces, eso hace que sea más peligroso si es que una infección llegara porque rápidamente encuentra la unión escamocolumnar. Eso vamos a ver más adelante. El siguiente factor de riesgo importantísimo es el tabaco. No tanto el alcohol, el tabaco. ¿Por qué? Porque el tabaco se ha asociado a cánceres de mucosa oral, cánceres de laringe, cánceres de esófago, cánceres de vejiga y por ende también cánceres de cuello, cáncer de cervix, ¿ya? Porque hace lesión, hace inmunosupresión local de mucosas, ¿ya? Se ha visto que hay un factor genético, ¿ya? El factor familiar puede duplicar el riesgo, o sea, hermanas, primas, tías con cáncer de cervix tienen más riesgo. Hay un componente genético familiar. Porque yo te dije, acá te dije que hay genes que van a gatillar este cáncer, hay genes. Y finalmente,
como les comenté, el uso de anticonceptivos orales de emergencia, perdón, anticonceptivos orales combinados, se ha visto que aumenta el riesgo de cáncer de cervix. No porque este sea un cáncer hormonodependiente, no, sino porque al usar estas pastillas, la paciente suele usar menos condón. Esa es una tesis. Y la otra es porque al usar estas pastillas, la paciente suele ir más al ginecólogo y suele tener más papanicolaos y por lo tanto le diagnostica. Así que el uso de anticonceptivos combinados orales parece ser un sesgo epidemiológico como factor de riesgo. La clamidia, les estaba comentando, también es considerado factor de riesgo, la clamidia, y en algunos se ha visto que hay una relación un poco dudosa con la T de cobre. ¿Ya? Entonces, estos son los factores que es lo más preguntado. Lo que más les preguntan de cáncer de cervix son los serotipos de alto riesgo 16-18, los serotipos de bajo riesgo el 6-11, ¿correcto? Los factores de riesgo sociodemográficos y los factores de riesgo individuales. ¿Listo? Bien. El siguiente componente de aspectos generales que tenemos que tener en cuenta es la histología. ¿Dónde ocurre el cáncer de cervix? Ustedes cuando estudian un cáncer siempre tienen que preguntarse dónde ocurre el cáncer, cuál es el tejido, cuál es el tejido que se ve afectado. Entonces, el cáncer de cervix en su gran mayoría es un carcinoma escamoso o epidermoide. ¿Correcto? Es un carcinoma epidermoide. No es en su mayoría un adeno, pero puede serlo también. Entonces, para poder entender eso hay que descifrar esta imagen. Esta imagen que estás viendo acá, esto es la vagina. Esto es la vagina, ¿correcto? Esto que están viendo es el cervix. Esto es el canal cervical. Eso que está acá, todo este hueco es el canal cervical. Y por lo tanto, acá estará el orificio cervical interno y este de afuera será el orificio cervical externo. ¿Correcto? Correcto. Entonces, ustedes tienen que saber que en el útero, arriba, el epitelio es cilíndrico simple. El epitelio uterino del endometrio es cilíndrico, monocapa o simple. ¿No es cierto? Que obviamente se pone tortuoso. Y cuando se pone tortuoso, ¿qué tiene cuando se pone tortuoso? Las famosas glándulas, ¿no? Entonces, cuando este epitelio, ahí lo estoy dibujando a escala, se pone así tortuoso, estas son las celulitas, entonces se configura una glándula endometrial. ¿Listo? Entonces, en el endocervix tenemos esto que ven dos, que es el epitelio simple cilíndrico glandular. Entonces, si ocurre un cáncer por acá, será un cáncer de tipo glandular. Glandular. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos al otro. La vagina, esto que están viendo acá, la vagina está tapizada por un epitelio plano, poliestratificado, no queratinizado. Entonces, la vagina está tapizada por un epitelio escamoso, poliestratificado, no queratinizado, sin glándulas. Entonces, cuando ocurre un cáncer en el ectocervix, este que ves 1 es el ectocervix, que tiene el tejido de la vagina. Entonces, cuando ocurre un cáncer acá, será un carcinoma epidermoide, epidermoide o escamoso. ¿Correcto? Perfecto. Entonces, estos dos tejidos, el número 2 glandular y el número 1 escamoso, en algún punto tienen que encontrarse. En algún punto se van a encontrar. Entonces, ese punto que están viendo acá donde se juntan, ese punto que ven 3 acá, es lo que se conoce como la unión escamocolumnar. Entonces, miren acá, este epitelio que están viendo acá es el epitelio cilíndrico, este epitelio que están viendo acá es el plano poliestratificado, y en menos de una fila de células, automáticamente este epitelio ha pasado a este de acá. Entonces, el epitelio cilíndrico simple ha pasado a plano poliestratificado no queratinizado. Entonces, ¿cómo se llama cuando ese pase se da de un tejido adulto
a otro tejido adulto. ¿Cómo se llama cuando pasa de adulto a adulto? Cuando pasa de adulto a adulto se llama metaplasia. Metaplasia. No se llama displasia, no se llama anaplasia, se llama metaplasia. Y en este caso, una metaplasia que inicia en cilíndrico y termina en escamoso. O sea, metaplasia escamosa. Escamosa. Si fuera al revés, si del epitelio escamoso pasara a cilíndrico, sería una metaplasia cilíndrica. ¿Ya? Eso ocurre en el esófago de Barrett. Acá es al revés, es una metaplasia escamosa. ¿Correcto? Entonces, este punto donde está ocurriendo eso es lo que se conoce como la unión escamo-columnar. La unión escamo-columnar. Pero esa unión escamo-columnar que estás viendo acá, que sería una línea de células, eso en verdad es todo un manto de células que puede ser más o menos grande dependiendo de la paciente. Entonces, esta unión escamo-columnar, que es la definición histológica, cuando yo la observo, se conoce como zona de transformación. Entonces, la unión escamo-columnar, ¿correcto?, evoluciona a lo largo de la vida de la mujer y de lo que empezó acá puede moverse o hacia adentro o hacia afuera, y en esa migración deja un espectro que se conoce como zona de transformación. Entonces, acá te he traído para que esto quede más claro. ¿Ya? Voy a borrar esto para que no me quite espacio. Entonces, ¿ven ese dibujo? ¿Ya? Entonces, eso que están viendo ahí es un útero, un cervix uterino de una niña, ¿correcto? De una prepúber. Entonces, la unión escamo-columnar original está acá adentro en el endocervix. Adentro al fondo. Por eso cuando yo veo en una colposcopía, yo veo así, veo el cervix, esto es el ectocervix, y al fondo veo una cosita media rara que la voy a pintar de rojo, ¿correcto? Que sería la unión escamo-columnar original. ¿Ya? Muy bien. Luego, cuando esta niña ya está, o sea, esto es una niña, recién vamos a ponerle una infante, ¿ya? Luego, cuando ya está llegando a la pubertad, estamos en la pubertad, esta unión escamo-columnar se ha ido hacia el ectocervix, ha salido hacia el ectocervix, ¿correcto? Entonces, como te das cuenta, esta unión escamo-columnar se ve en esta línea punteada, ¿correcto? Y todo este epitelio que estoy pintando de rojo es lo que se ve, todo esto que estoy pintando de rojo, el epitelio columnar. Entonces, esta niña, su unión escamo-columnar, por crecimiento anatómico del útero, hace que salga y la unión escamo-columnar original ahora se coloca en el ectocervix. Por eso la puedo ver más grande. Y todo esto de acá, que veo de color rojo, es el epitelio columnar. Muy bien. Entonces hasta ahí no hay problema. Tranquilo. Vamos al siguiente. Vamos a borrar esto. Entonces, cuando una niña ya está en la pospubertad, eso es importante, es una niña pospubertad. Entonces, es importante que entiendan que en la pospubertad ya aparece el estradiol, el estrógeno. Y ese estrógeno va a activar en la pared vaginal al lactobacilo de Döderlein. Y el lactobacilo de Döderlein va a producir ácido láctico. Y ese ácido láctico va a hacer que el pH de la vagina baje, se vuelva más ácido. Y este pH ácido le hace daño a este epitelio cilíndrico. Le hace daño. Entonces el epitelio cilíndrico se va retrayendo y la unión escamo-columnar va avanzando. Entonces, como pueden ver acá, voy a tratar de hacer un zoom. La unión escamo-columnar original, que es esta línea grande de afuera, que era cuando era prepúber, ahora, por el ácido, ha empujado a una nueva unión escamo-columnar, que es este punteado más pequeño, por eso dice nueva unión escamo-columnar, más hacia el endocervix.
Entonces, como lo ha hecho tan rápido por el estímulo estrogénico, todo esto que ha quedado en el medio, esto que está sombreado de gris, se conoce como zona de transformación. Es una zona donde activamente se está transformando la metaplasia, porque lo está empujando ese cambio rápido que hubo de pH. Entonces, esta zona de transformación es más pálida y representa el movimiento de la unión escamocolumnar, de una unión antigua, que es la de afuera, con una nueva unión, que es la de adentro. Con el paso del tiempo, esa zona de transformación se va a ir epitelizando por completo y va a dejar de ser zona de transformación para volverse ectocervix puro y duro. ¿Ya? Entonces, miren acá, esta paciente ya es una paciente postpuber, pero ya adulta, ¿ya? Esta ya va a ser una paciente adulta, una mujer en edad reproductiva adulta, ¿correcto? O mujer en edad fértil, si quieres, MEF, adulta. Y mira cómo, perdón, voy a borrar esto para que no nos interrumpa el dibujo, ¿ya? Miren cómo esa unión escamocolumnar se sigue metiendo en el endocervix, se sigue metiendo. Entonces la unión nueva ya está cada vez menos visible. Aquí era súper visible porque estaba más hacia el ectocervix, pero a medida que avanza la vida reproductiva se va metiendo al fondo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque esta nueva unión escamocolumnar es peligrosa y susceptible cuando es infectada por el VPH. Si el virus del papiloma humano llega a esa nueva unión escamocolumnar, existe un mayor riesgo de persistencia y por lo tanto un mayor riesgo de cáncer. Entonces, esa zona de transformación, esa unión escamocolumnar nueva, cuanto más se meta en la vida adulta hacia el endocervix, es más seguro para las chicas. Entonces, en la mujer adulta se ha visto que pasado los 19 años, la unión escamocolumnar se podría decir que está lo suficientemente adentro como para estar seguros. ¿Ya? Pero igual, toda esta zona de transformación, que es donde el epitelio todavía se está transformando, es peligrosa, pero no tan peligrosa como la unión escamocolumnar nueva. ¿Está bien? Entonces, cuando un VPH cae por acá, también puede hacer cáncer, pero es menos peligroso a que caiga en la unión. ¿Está bien? Correcto. Y finalmente, cuando la paciente ya es perimenopáusica, correcto. Entonces, una paciente ya perimenopáusica hacia la posmenopausia, entonces vamos a una mujer ya en la peri y en la posmenopausia, en lo que sigue, la unión escamocolumnar, como ves, se mete. Y cada vez se va metiendo hasta el endocervix. Y así es como termina la evolución natural de la mujer. Esa es la evolución natural. Entonces, la unión escamocolumnar empezó en el endocervix, la original, con el crecimiento hacia la pubertad, salió hacia el ectocervix y con el ácido de la vagina, producto de los estrógenos, se va metiendo hasta el final de la vida fértil. Entonces cada vez se va protegiendo más. Porque esa unión escamocolumnar, les digo, es potencialmente displásica si se infecta por un VPH. Entonces, cuando una mujer tiene relaciones sexuales muy joven, acá o acá, cuando su unión escamocolumnar está muy expuesta, va a tener más chance de cáncer. Y cuando una mujer, como ven acá, tiene múltiples partos, por ejemplo, ha tenido 1, 2, 3 multípara, entonces esta unión escamocolumnar se sale por la multiparidad. Y eso también es factor de riesgo, como les comenté hace un rato. ¿Listo? Entonces, esta es la lógica de la histología del cáncer de cérvix. Ahora, ¿puede haber un cáncer de cérvix también glandular? Sí, pero es más raro. La gran mayoría son epiteliales. ¿Ya? Bien. ¿Cómo llego al diagnóstico de un cáncer de cérvix? ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Entonces,
Lo fácil del cáncer de cervix es que su historia natural es totalmente comprensible. Miren. Entonces, el cáncer de cervix es una lesión que crece superficial. Entonces, supongamos que este es el cervix, ¿no es cierto? Entonces, el cáncer de cervix es una lesión que está creciendo acá, de forma superficial, ¿ya? Entonces, como crece de forma superficial, es fácil que los signos se puedan ver a través del flujo. Entonces, el primer signo que vemos es la hemorragia uterina anormal del tipo maligna, ¿correcto? Pero en lavado de carne. O sea, la paciente sangra en lavado de carne. O sea, es un color rosado, como cuando hace descongelar carne, igualito. Pero el dato es este. Ese sangrado suele empeorar poscoital. Agrava con el coito, porque el pene roza el tumor o la lesión incipiente y la hace sangrar más. Entonces, esta es la característica clínica más importante en el cáncer de cervix. Es lo que ustedes tienen que estar súper seguros. ¿Ya? La aparición de estos signos y síntomas. ¿Ya? El sangrado uterino normal maligno. ¿Cómo es el sangrado uterino normal maligno? Es un sangrado irregular, o sea, del tipo metrorragia, sin ciclicidad, metrorragia. ¿Ya? En lavado de carne poscoital. Muy bien, seguimos. Como es una masa exofítica, que les dije, esta masa, voy a hacer con color negro, va creciendo exofíticamente. Y esa masa exofítica, obviamente, cuando crece más rápido de lo que recibe su irrigación, se va a ulcerar. Se ulcera, ulceración. ¿Ya? Entonces, la ulceración va a hacer que se colonice con bacterias anaerobias. Entonces, esta masa exofítica que crece hacia afuera se ulcera y se coloniza con anaerobios. Y cuando se coloniza con anaerobios, obviamente la reacción es una leucorrea maloliente, intratable. Porque tú le das antibiótico pensando que es vaginosis, pensando que es tricomoniasis y no te cura, porque es una masa ulcerada llenita de anaerobios. Esa es la clínica cuando esto avanza, ¿correcto? Bien, luego, cuando ya el tumor ha crecido lo suficiente como para invadir los parametrios, recuerdan, si se toma el parametrio, entonces cuando ya tomamos el parametrio aparece el dolor. Entonces el dolor abdominal es un signo de mal pronóstico, porque supone que se han tomado los parametrios. Y si se han tomado los parametrios, eso quiere decir que ya estamos en un estadio 2B como mínimo. Y eso es mal pronóstico. Entonces, cuando ustedes tienen una paciente con dolor abdominal, más leucorrea, más HO en lavado de sangre, están frente a un estadio avanzado de cáncer de cervix. De ahí solamente queda la historia natural de la enfermedad. El tumor infiltra el uréter. El tumor infiltra el uréter y genera hidrouréter. Y eso después termina generando hidronefrosis. Primero de un lado, luego salta al otro lado y la paciente muere por falla renal. La causa más frecuente de muerte en el cáncer de cervix es insuficiencia renal crónica postrenal por obstrucción de ambos uréteres. Esa es la forma. Y la paciente, como les digo, llega a este estadio alrededor de los 60 años, que es la edad promedio, 40-60 que les dije, donde fallece. ¿Listo? Entonces, esto que les he mostrado, esto que les he narrado, es lo que se conoce como la historia natural de la enfermedad. Es la historia natural de la enfermedad. ¿Correcto? Entonces, ustedes no deben esperar a que esto ocurra. A la paciente se le debe encontrar el diagnóstico asintomático antes de que tenga cualquier síntoma. Ahí debería encontrarse el diagnóstico, ¿ya? Pero acá les narro cómo es la evolución clínica.
Bien. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Cuando tenemos cualquiera de estos momentos, la sospecha es alta, entonces lo que ustedes tienen que hacer para el diagnóstico es tomar una biopsia. Y la única manera de tomar una biopsia acá es mediante una colposcopía. Entran con un colposcopio, se meten al cérvix, ven la lesión y toman la muestra. Esa es la forma de hacer diagnóstico. No es necesario una histerectomía, no. No es necesario tomar ganglios, no. Basta con la colposcopía y tomar la biopsia. Adicionalmente, que no es obligatorio, si el estadio tu sospecha es que es estadio avanzado, le puedes hacer estudio con imágenes. Puedes hacer tomografía o resonancia para ver si está tomado los ganglios u otros órganos. Pero eso es opcional. Eso es opcional. Y con todo esto, ustedes van a poder hacer el diagnóstico y el estadiaje. Porque el estadiaje del cáncer de cérvix tiene un estadiaje clínico. Eso es lo que quiero decirles para terminar. El diagnóstico es con biopsia y la mayoría de veces las biopsias suelen ser conos que se llevan toda la lesión y con eso ya puedes hacer el estadiaje TNM en la mayoría de casos prequirúrgico. O sea, no es necesario una histerectomía para llegar al estadiaje. Eso es. Y se los voy a mostrar en la siguiente lámina. Entonces, en la siguiente lámina vamos a conversar de cuáles son los estadios del cáncer de cérvix y cuál es su tratamiento. Que les dije, son estadios que se pueden sacar de forma netamente clínica. Entonces empezamos. ¿Ya? Ahí lo tienes. Cuando la lesión está confinada al cérvix, acuérdense de mí, cuando la lesión está confinada al cérvix, no ha salido del cérvix, entonces decimos que estamos en estadio 1. Y la única diferencia en los grados va a ser el tamaño. El 1A1 se llama así porque la lesión es menor o igual a 3 milímetros de profundidad en el estroma. ¿Correcto? El 1A1 entonces es una lesión literalmente microscópica. Microscópica, es pequeñita. ¿Ya? Entonces, cuando tienes una lesión tan pequeñita, lo que tienes que hacer es un tratamiento local. Ahorita vamos a ver. El 1A2 es porque la lesión es menor o igual a 5 milímetros. O sea, es mayor de 3 milímetros, pero menor a 5 milímetros, menor o igual. Y eso también te muestra una lesión pequeñita, aunque ya pasó el límite de seguridad. Ya pasó el límite de seguridad. ¿Ya? Bien. Luego tenemos el estadio 1B. ¿Por qué se llamaban 1A? Se llamaban 1A porque eran estadios tan pequeños que le llaman microscópicos. Microscópicos. En cambio, los estadios 1B o 2B, los B, o sea, 1B, 1B2, etcétera, son estadios macroscópicos. O sea, la diferencia es que ya en el B, en el 1B, ya se ve la masa, se ve. Entonces, el 1B1, correcto, es cuando tienes menor o igual a 20 milímetros, que sería igual a decir 2 centímetros. ¿Ya? El 1B2 es cuando es menor o igual a 40 milímetros, que es igual a decir 4 centímetros. Y el 1B3 es cuando ya es mayor a 4 centímetros. ¿Está bien? Esa es la lógica de la clasificación por tamaño. Por tamaño. Lo bueno es que estás confinado en el cérvix. No te complicas. Estás confinado en el cérvix. Estás ahí, estás en estadio 1, buen pronóstico. Pero como es cada vez más grande tu tumor, tu intervención quirúrgica es más compleja. Entonces acá tienen que aprender dos términos. Dos términos. Los tumores pueden ser operables o resecables. ¿Correcto? Se dice que un tumor, y esto aplica para cualquier tumor, no solo para cérvix,
Se dice que un tumor es operable cuando puedes hacer una intervención quirúrgica, sin riesgo. Será inoperable cuando no puedes operar, no puedes entrar quirúrgicamente. Pero resecable se refiere a que después del tratamiento hay buen pronóstico. Por lo tanto, la resecabilidad no implica solamente la cirugía, sino también la quimioterapia, la radioterapia, etc. Y se dice que un tumor es resecable cuando tiene buen pronóstico con su tratamiento. Y se dice que es irresecable cuando por más tratamiento que le des, la enfermedad ya está en su etapa final. ¿Está bien? Entonces, hasta ahorita, todos estos tumores, todo lo que estamos viendo acá, son resecables. Toditos tienen buen pronóstico, son resecables. Sin embargo, no todos son operables. Este y este son operables. Pero cuando pasa de 4 centímetros, ya no es operable. Ya no es operable. ¿Ya? Porque es muy grande. Eso es lo que lo llaman el cáncer bulky, el cáncer grande. Bulky es voluminoso. Entonces vamos con el tratamiento. Cuando tienes un tumor tan pequeñito, 1 a 1, microscópico, y ojo, este tratamiento que les voy a dar es cuando no nos interesa mucho la fertilidad de la mujer, o sea, no estamos buscando preservar útero para tener embarazos. Entonces, cuando es pequeñito, la actualización final de las guías NSCN y FIGO dicen lo siguiente. Si no hay infiltrado en el espacio linfovascular, en inglés LVSI, Lymphovascular Space Infiltration, si no hay infiltración linfovascular y el borde de la biopsia que se tomó es negativo, o sea, no está tomado el borde, o sea, hay más de 2 milímetros de espacio sin tumor en el borde, entonces si eso se cumple, simplemente la paciente se curó con un curetaje, perdón, con una conización fría, cold knife conization, ¿ya? El cold knife conization es un cono, es una conización, se coniza usando bisturí. Bisturí. Ese es el cold knife conization. El gine cuenta con un bisturí y saca todo el cuello. Conización. Entonces, si no hay infiltrado del espacio linfovascular y el borde de la biopsia o del cono biópsico que se hizo está libre, basta con ese cono frío para haberse curado. Suficiente. ¿Ya? Muy bien. Pero ¿qué pasa si es que le han hecho un cono a la paciente, no le han encontrado infiltración linfovascular, pero sí le han encontrado que el borde del cono estaba tomado? Entonces, si el borde está tomado, se repite el cono. Puedes repetir el cono, eso se llama ampliación de cono. Y te llevas un pedazo más de cono, de cervix, perdón. Te llevas un pedazo más de cervix. O si no quieres hacer eso porque ya no tienes espacio, le puedes hacer una histerectomía simple. Una histerectomía simple es cuando sacas, correcto, sacas todo el cuerpo del útero, sacas el cervix y no te metes con la vagina ni con las trompas. Histerectomía total simple. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. La guía dice que si hay infiltrado linfovascular presente en el espacio, eso es peligroso. Y si hay ese infiltrado en el espacio linfovascular, entonces ya no puedes irte con un cono, sino hay que hacer histerectomía radical modificada más linfadenectomía. Más linfadenectomía. Entonces, ¿cómo es una histerectomía radical? Una histerectomía radical, voy a hacer con otro color, vamos a usar color verde. La histerectomía radical se lleva las trompas, se lleva el útero, se lleva la cúpula de la vagina, se lleva los ligamentos pericervicales, se los lleva todos. Esa es la histerectomía radical. Y se llama radical modificada, porque ya no se lleva los ligamentos y respeta más la vagina. O sea, no se lleva tanto tejido pericervical. Y de esa forma evitas la complicación que es la distopia. ¿Ya? Muy bien.
y siempre hay que hacer linfadenectomía. Se hace una linfadenectomía regional y también una linfadenectomía paraaórtica. ¿Ya? Ese es el manejo cuando hay infiltrado linfovascular. Muy bien. Finalmente, si es que la pieza anatómica, o sea, tu útero que se ha llevado el cirujano, la pieza anatómica es peligrosa, la pieza anatómica es peligrosa. ¿Cómo es eso, doc? Hay criterios. Cuando el tamaño del tumor es más de 2 centímetros, el infiltrado es profundo, etc. Hay criterios que ya no quiero tranquear, no te quiero tranquear. Cuando esa AP es peligrosa por tamaño o por infiltración linfovascular abundante, entonces se recomienda inclusive en este estadio 1A1 aplicar un tratamiento con quimioterapia y radioterapia. Se llama radioterapia con cisplatino o quimiorradio. Se le hace una radioterapia más cisplatino. Esa es una modificación del año 2018 de la FIGO. Quimioradio se llama eso. ¿Ya? Y ese es tu manejo del 1A1. Muy bien. En el 1A2, que es un cachito más grande, la guía dice, no te pongas a filosofar sobre el infiltrado linfovascular, de frente por tamaño, te vas a histerectomía radical modificada más linfadenectomía y nuevamente, si la AP es peligrosa, te mandas con tu quimioradio. Radioterapia más cisplatino. ¿Ya? Siguiente. Si ya estás en el 1B, que es grande, entonces ahí ya ni siquiera te dan permiso para hacer histerectomía radical modificada. Te piden la radical, sin miedo, radical con linfadenectomía. O sea, que te lleves todo, te llevas todo. Te vas a llevar trompas, cuerpo, cervix, toda la cúpula vaginal amplia, todo esto de acá, y te vas a llevar los ligamentos, te llevas todo y la paciente va a complicar con distopia. ¿Ya? Esa es la histerectomía radical. Y nuevamente se sigue repitiendo la lógica que si tu pieza anatómica es peligrosa, quimiorradio. Pieza peligrosa, quimiorradio. ¿No es cierto? Bacán. Y para terminar, si es que la paciente es de un estadio 1B3, habíamos dicho que es inoperable. No lo puedo operar por el tamaño. Entonces, como ves, no hay cirugía. No hay histerectomía. ¿Qué se le hace? Se le hace la quimiorradio para achicar el tumor y luego se le da quimioterapia completa con o sin histerectomía radical, con o sin radioterapia. O sea, a la paciente se le citorreduce el tumor con quimio-radio y luego se le pone radio, quimio otra vez y se podría hacer después una histerectomía. Después, pero no al inicio, porque es muy grande. Cuando es tan grande, no tienen cómo operar. ¿Ya? Esta lámina, por más que parezca complejo, sí deben saberlo porque han habido preguntas de examen de tratamiento. Han habido preguntas de examen de tratamiento del 1A1 y preguntas de examen del tratamiento del 1B1 y 1B2. Mucho ojo, ¿ya? Bien, seguimos avanzando. ¿Qué pasa si el tumor ya va más allá del cérvix? Entonces, cuando el tumor va más allá del cérvix, cuando el tumor supera los límites del cérvix, se va más allá. Entonces tenemos dos tipos. Cuando el tumor baja hacia la vagina, ese es el 2A, que se subdivide en 2A1 y 2A2. Entonces se llama tumor 2A porque compromete los 2/3 superiores de la vagina. Los 2/3 superiores de la vagina. Pero se subclasifica en 2A1 porque su tamaño es menor o igual a 4 centímetros. Y el 2A2 es porque es mayor a 4 centímetros. ¿Me entienden? Entonces, la diferencia en los 2A es el tamaño, pero en ambos casos su infiltración es vaginal. Y eso le da un mejor pronóstico que el 2B, porque el 2B es porque ya ha comprometido parámetros, ¿correcto? Entonces acá
vamos a obviar, acá está mal, no tiene que haber eso, simplemente es 2B, ¿ya? Vamos a quedarnos con 2B, sorry, ahí está. El 2B se llama así porque ha comprometido los 2/3 internos, los 2/3 internos del parametrio. ¿Ya? Entonces, esto que estás viendo acá, este es el parametrio, ahí está. Entonces, cuando está tomado, acá está la pelvis, ahí está el hueso. Entonces, cuando está tomado hasta los 2/3 internos, estos de acá, entonces está tomado, es un tipo 2B. ¿Ya? Es un tipo 2B. Muy bien. Entonces, ya bueno, eso vamos a obviar. Y ahora vamos con el tratamiento. Esto obvialo. Sorry. Ya. Entonces, miren, ¿el tratamiento cuál es? Si el paciente está en un estadio 2, o sea, ya pasó del cervix, su sobrevida baja. Pero el tipo 2A todavía es resecable. El estadio 2A todavía es resecable. Pero el estadio 2B ya es irresecable. O sea, ya no tengo opción de curación. La paciente va a ir mal pronóstico. ¿Está bien? Entonces, me quedo acá en el resecable y dentro del resecable ya ustedes se darán cuenta que el 2A1, como es pequeño, es operable y el 2A2, como es grande, es inoperable. Resecable, pero inoperable. Entonces ahí está. El tratamiento del 2A1 es histerectomía radical con linfadenectomía, igualito que los estadios B que vimos en la diapo pasada, y su quimioradio, correcto, con terapia adyuvante. Entonces, la diferencia que tenemos con el anterior es que sigue el tratamiento del 1B3 respecto al quimioradio. Quimioradio y luego quimio más histerectomía si es que hay que ampliar o radioterapia. Pero histerectomía más linfadenectomía es el manejo inicial. ¿Ya? Muy bien. Esto le pongo siempre más o menos para que no se me confundan, ¿ah? Porque a veces los ginecos, por más que sea menos de 4 centímetros, no lo operan. ¿Ya? Bien, y en el otro, en el de más de 4 centímetros, no te queda otra más que el manejo que vimos del 1B3. Su quimioradio, luego su quimio con su histerectomía opcional y su radioterapia, porque ya es grande, inoperable, pero todavía tenemos intención de resecar. ¿Ya? Bacán. En el estadio 2B, que vimos acá, en el estadio 2B, el tratamiento simplemente es paliativo. Y ya les dije, como infiltraba los parametrios, el paciente presenta o la paciente presenta dolor pélvico. Acá es donde aparece el dolor. ¿Ya? Muy bien. Ahora, el estadio 3, que también lo han preguntado, se subdivide en 3A y en 3B. ¿Ya? El 3A se debe, como ustedes ven, a que se ha infiltrado el tercio distal de la vagina. Entonces, en el 3A se ha tomado el tercio distal de la vagina, o sea, ha llegado al extremo. Yo me acuerdo, el estadio 3 es porque el tumor ha llegado al extremo. ¿Al extremo de qué? Al extremo del crecimiento local. Y acá hay un aprendizaje que debes tener. El cáncer de cervix tiene crecimiento locorregional. Tiene crecimiento locorregional, local. O sea, crece infiltrando primero su espacio inmediato. No es tanto así que hace metástasis hematógena, linfática o carcinomatosis. No, es crecimiento local. Entonces, cuando ya llegó a su límite, 3A por abajo, y el 3B es cuando ha llegado a su límite al tercio distal, correcto, pero en este caso externo del parametrio. Cuando digo parametrio me estoy refiriendo a los ligamentos cardinales de McEnroe, ¿ya? Entonces, cuando ya llegó a la pared pélvica, también le llaman así, cuando ya el tumor llegó a la pared de la pelvis, entonces en ese momento decimos que es un 3B. ¿Y por qué es importante el 3B? Porque cuando ya llega acá a la pelvis, lo más probable es que ya haya tomado el uréter y por ende ya está haciendo hidronefrosis.
Por eso en el estadio 3B, otro criterio es la hidronefrosis. Es un criterio del estadio 3B. Si la paciente ya está haciendo hidronefrosis, es un estadio 3B. Ojo, ojo al dato, ¿ya? Obviamente, esto ya está en las fases finales. Y terminamos con el estadio 4, ¿no? Entonces, 4A se refiere a que se han invadido otros órganos, pero dentro de la pelvis. ¿Qué órganos pueden ser? La vejiga, puede ser el recto, ¿no es cierto? Porque son de la pelvis, ¿ya? Y el 4B, acá también hay que corregir, 4B, es porque se han infiltrado ganglios o vísceras fuera de la pelvis. Fuera de la pelvis. Entonces, como estás viendo ahí mi dibujo, esa raya del coxis hacia el pubis es la pelvis y estos ganglios están tomados fuera de la pelvis. Ese es el 4, el estadio 4B, fuera de la pelvis. Entonces, 4A, otros órganos dentro de pelvis, 4B, órganos fuera de la pelvis. Obviamente, este es un estadio súper avanzado, manejo paliativo, ¿ya? Y acá les he traído las sobrevidas, porque vino alguna vez en una pregunta de subespecialidad. Entonces, habíamos quedado que los tumores resecables eran el estadio 1, sobrevida de 85.6%, ¿no es cierto? El estadio 2A, sobrevida de 63.4%, ¿no es cierto? Y el estadio 2B, este ya era irresecable, porque ya estaba tomado el parametrio y la chance de sobrevida era mayor, era peor. Entonces tú te preguntarás, ¿pero por qué, doctor, si están con lo mismo? No, lo que pasa es que esto es un promedio, ¿ya? Esto que estás viendo acá es un promedio, porque en verdad la sobrevida en el 2A1 es de 70 y en el 2A2 es de 65, ¿correcto? Y la sobrevida, cuando es más de 65%, ya consideran que es entendible, razonable su resecabilidad. Entonces, a partir del 2B ya hay mal pronóstico. Miren, el estadio 3 baja 40% prácticamente, el estadio 4A a 24%, el estadio 4B a 14.7%. O sea, la sobrevida baja marcadamente. Noten el estadio 1A1. Miren, el estadio 1A1 es potencialmente curable, igual que el estadio 1A2, casi al 100%. Casi al 100%. Entonces, cuando estamos en un estadio 1A, que les dije que era el microscópico, se conoce como el early stage. El early stage. Y por extensión, lo han llevado el early stage hasta el 1B2. Porque las chances, como ves, son por encima del 80%. Entonces, 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, early stage, porque tienes chances más del 80%. Siendo la más alta el 1A1, que es 95.8% de sobrevida. ¿Ya? En cambio, el 1B3, como ves acá, el 2A, el 2A1, el 2A2, estos ya los llaman estadios avanzados. Avanzados, así le llaman, estadios avanzados. ¿Ya?